la honra también sea para ti, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Sí, Dios, le seguimos alabando, le seguimos honrando, le seguimos dando gloria, Padre precioso, Dios, en el nombre de Jesús, claro, en el nombre de Jesús, le seguimos diciendo, Padre, henos aquí, Dios, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de ti, Dios del cielo. Claro que sí, claro que sí. Estamos saliendo al aire, claro, aquí en la sede, y también estamos saliendo por YouTube. Claro que sí. Saludamos a todos los celovoces. Estamos saludando, diciéndoles ánimo, adelante, porque nuestro Cristo vive en el mundo entero. Claro que sí, nuestro Dios vive. Él sigue latente, Él sigue vivito ahí. Claro que sí, y todos orando y todos alabando y todos glorificando a nuestro Rey, todos glorificando a nuestro Dios. Claro que sí. Qué bueno en el Señor que hoy le podemos adorar, que hoy le podemos bendecir, que hoy le podemos glorificar, que hoy le podemos decir, Señor, henos aquí, presente mi Padre, y derrama de la unción en el nombre de Jesús, tuya Dios, en el nombre de Jesús, mi Padre precioso, Dios, derramando, Dios, tocando vidas, tocando corazones, haciendo milagros, Dios, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre glorioso, sí, mi Rey, en el nombre de Jesús. Mi Padre, glorifícate en esta tarde, en esta enseñanza, oh Dios, en el nombre de Jesús. Sí, glorifícate en el nombre de Jesús, y que las cadenas se rompan, Padre mío, en el nombre de Jesús. Sí, que haya sanidades, que haya liberaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque es la palabra del Señor, es viva y eficaz. Sí, Padre precioso, Dios, claro que sí, alabándole, glorificándole, dándole gloria, dándole honra, alabando, alabe, glorifica en el nombre de Jesús, dele gloria, dele honra, dile, sí, Padre, enos aquí estamos, tengo estos problemas, tengo esta necesidad de Dios, en el nombre de Jesús. Padre precioso, ayúdame, Dios, ayúdame, Señor, yo quiero que tú me enseñes más y más de ti, mi Padre precioso, Dios, en el nombre de Jesús, sea Dios, en el nombre de Jesús, sea Dios, en el nombre de Jesús, sea en el nombre de Jesús, Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. ¿Cómo no, mi Dios? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle honra? ¿Cómo no decirle tantas cosas a ti, Padre, en este día, Señor, del cielo y de la tierra? Sí, Padre, queremos en este día hablar un poquito de Dios. Sí, vamos a tratar el Salmo 86, que sí, que nos enseña, nos dice, oración pidiendo la continuidad, sí, y la misericordia de Dios. Este salmo fue escrito por David, por el rey David, y el rey está hablando, el Señor Jesucristo con Dios, están en un diálogo, ¿sí? Y porque esta palabra toda es profética, todavía Jesús no estaba en la tierra, ¿sí? Todavía no había venido, pero él veía el sacrificio que iba a venir más adelante, ¿sí? Los padecimientos y todo de lo que le iba a tocar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, inclina, oh Jehová, tu oído, ¿sí? Le dice, Padre, inclina tu oído, o sea, le dice, escúcheme, esté atento, escúcheme, le dice Jesús, ¿sí? Inclina tu oído y escúcheme, porque estoy afligido y menesteroso, ¿sí? Jesús pensaba, como usted cuando se va a convertir a Dios, o piensa convertirse al Señor, y usted piensa y medita,
¿sí? Y dice, ¿y qué será de mi vida? Voy a dejar la vida pasada, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer? Y empieza usted a hablar, ¿sí? Con usted mismo. Se dice, no, pero si no volver a una pachanguita, por ejemplo, ¿sí? Del mundo. No volver a fumar, no volver a beber, no volver a ir a donde las niñas, donde los niños, ¿sí? No estar en los bares, no estar en la cantina, no estar en esto, no. Entonces el diablo sí lo está trabajando, porque ve el enemigo que usted ya está a punto de entrar a Dios, que usted está buscando más del Señor. Y el enemigo le hace ver eso como un sacrificio, ¿sí? Le hace ver eso a usted como un sacrificio, porque usted todavía no está en el Espíritu de Dios, usted aún está en la carne, ¿sí? Y Jesús no es que esté en la carne, no, Él está en el Espíritu, pero Él veía el peso del pecado de la humanidad y no veía el peso de 2 o 3 personas, ¿sí? Para salvar, sino de un mundo completo y de mucha gente que cada día en el mundo se convierte a Dios, que cuando llega Dios, llega todo lleno de pecado, ¿sí? Lleno de desgracia, lleno de maldad. Y Jesús no pagaba los pecados de esa gente antigua, sino de todos los que se han arrepentido y se van a arrepentir, ¿sí? Imagínese usted, ¿cuántos millones de gente hay sin conocer a Dios? ¿Cuántos millones de gente hay sin arrepentirse, ¿sí? De su pecado, de su maldad, de haber desconocido a Dios? Son millones y millones. Y cada día aumenta más la maldad y cada día aumenta más el pecado, ¿sí? Pero entre más el pecado aumente, mayor es la gracia de nuestro Dios para salvar, porque Dios lo decidió así, ¿sí? Lo decidió así. Dios decidió hacer un mundo con un libre albedrío, ¿sí? Él dio la ciencia, la inteligencia, Él dio todo lo ha dado. Y todo el mundo toma de eso, ¿sí? Todo el mundo toma de ello para hacer y para deshacer. Pero es Dios quien lo hizo, ¿sí? Y nos dio el libre albedrío de hacer el bien y hacer el mal, ¿sí? Pero luego Dios se reservó su iglesia, ¿sí? Se reservó su iglesia. Aún es el respeto de Dios con el hombre, que no nos obliga a ser cristianos, a ser hijos de Dios, a aceptar a Dios, ¿sí? Sino que es de buena voluntad, ¿sí? Dice, porque yo no quiero que ninguno se pierda, mas que todos tengan vida eterna. Pero ya es decisión del hombre, ya es decisión de uno, ¿sí? Ya en el Antiguo Testamento el Señor entonces ya estaba Jesús, estaban dialogando y Él está desde el comienzo, desde el principio, ¿sí? Porque Dios quería su iglesia no supo obedecer, su iglesia no supo cumplir, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y hoy, Dios, yo no me voy a quedar sin quien me adore, sin quien disfrute el reino de los cielos, porque es un disfrute que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia legítima, su iglesia verdadera, ¿sí? Entonces, Él no quiere que ninguno se quede por fuera del reino de Dios, pero por su buena voluntad, ¿sí? Porque usted quiere, usted tiene esa lucha, y Jesús la tuvo. No es una excepción, Jesús tuvo esa lucha, y por eso se dirigía. En el Antiguo Testamento hablamos allá en el Espíritu, dialoga Dios y dialoga Jesucristo. Él ya estaba padeciendo, él ya veía lo que se le iba a venir dentro de unos años. Hablamos del tiempo de Dios porque hablamos en el Espíritu del Señor, ¿sí?
Y en el tiempo de Dios, hermano, no ha pasado un segundo. En nosotros 100 años es mucho, 1000 años es mucho, muchísimo, 2000 mucho más, ¿sí? Pero en el tiempo de Dios no ha pasado un segundo, hermano, ¿sí? Es fresquito, hermano, ¿sí? Estoy hablando en la frescura de Dios, en la masa de Dios. Y no se le haga a usted que porque usted tiene 20 o 30 o 50 años y esto es mucho y que porque ha habido, no, usted no ha habido nada, usted no ha vivido nada, usted no sabe nada, ¿sí? Nada, hermano, esto es pasajero, todo esto es pasajero, es ilusorio, ¿sí? Y uno dice, yo he vivido mucho, yo tengo mucho, yo soy sabio mucho, hermano. Uno se detiene a meditar, ¿sí? Y dice, ¿y yo qué he hecho? ¿Y yo qué tengo? ¿Y yo qué soy? Nada. Mírese usted, ya es un vejestorio, ¿sí? Mírese atrás, ¿qué ha hecho? Nada, hermano. Comer y dormir es todo lo que hemos hecho en la vida, ¿sí? Eso es en lo material, en lo físico, material. Pero en lo espiritual, ¿qué? ¿Sí? Nada. No hemos hecho nada en lo espiritual. Si no conocemos a Dios, pues, ¿sí? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio del Espíritu. Y esa palabra se la dijo Pedro a Jesús. Jesús le preguntó a Pedro, y usted sabe, ¿usted sí cree que yo soy el Hijo de Dios? Y le dijo Pedro, sí. ¿Y cómo sabe, hijo? Porque el Espíritu me lo revela. Las cosas de Dios se revelan y se entienden por el Espíritu, ¿sí? De Dios. Cuando nosotros dejamos el pecado y dejamos la vida mala y todo, y estamos en Dios, entonces viene el Espíritu, ¿sí? Y nos llena y nos da testimonio de lo que estamos hablando, nos da testimonio de los hechos de Dios y de un mundo que Dios dirige y que es del Señor, que es de nuestro Dios, ¿sí? Pero por eso lo entendemos ahora, por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ya en el hombre carnal, él no entiende nada, él es, ¿sí? Él es allá así, él es su vida material, él es su dinero, él es sus negocios, él es su preocupación, él es todo, sí, lo físico, todo lo del mundo, porque no entiende las cosas de Dios. Aún así, acordémonos de Nicodemo, el sacerdote del Sanedrín, que vino de noche y por los umbralados y todos a hablar con Jesús, ¿sí? Vino a hablar con él. Él quería que nadie lo viera ni nada. Y entró y Jesús lo recibe. Dice, ¿qué quiere? ¿No? Sabemos que usted está dando señales de que es el Hijo de Dios, ¿sí? Porque él fue más sensible, ese sacerdote fue más sensible. Él tenía como un toque, ¿sí? De Dios, algo así como, porque los otros no daban crédito a las cosas de Dios, ¿sí? Y tuvieron un diálogo. Y en ese diálogo que tuvieron con Jesús, él era el Sanedrín, era un teólogo, era personas que de la ley, de los duros y todo, pero ellos no entendían la palabra. Jesús le dijo, no, que tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Le dijo, sí, para entrar al reino de los cielos hay que entrar de nuevo, le dijo Jesús al sacerdote Nicodemo. Y entonces le dijo, pero ¿cómo? O sea, que tengo que morirme y entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Le dijo, no, es nacer de agua y de espíritu, ¿sí? O sea que tenía que haber una entrega, un cambio, una transformación. Ya empezó a hablarle en el espíritu, lo que ellos no tienen, lo que mucha gente no tiene, ¿sí? Por eso no entiende la palabra de Dios, por eso no entiende el mensaje de Dios, del cambio, de la transformación, de la purificación,
sea que es por más teólogo que sea y por más sacerdote que hubiera sido, tenía que arrepentirse, ¿sí? Y recibir a Jesucristo, ¿sí? Para entender el reino de los cielos. Y es donde uno comprende y dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán. Lo que recibimos y no viene el Espíritu, para nada sirve, ¿sí? Porque no trae la bendición de Dios, porque no trae el cambio, la transformación, porque no trae la savia de Dios, ¿sí? No trae de Dios nada, hermano. Entonces, por eso no hay credulidad. Es religión, es religiosidad y es espiritualidad, pero no hay nada del espíritu, del cambio, de la transformación de nuestro Rey. Por eso se dice, las religiones no cambian, no transforman, simplemente se escuchan, ¿sí? Pero no hacen nada, porque no está la savia de Dios, porque no está la sabiduría de Dios, porque no está el cambio, la transformación y la purificación de Dios, que es la que tiene que hacer nacer al hombre de nuevo. Eso más o menos fue lo que habló, ¿sí?, Jesús a Nicodemo. ¿Y por qué fuimos allá? Porque hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, de lo que él estaba padeciendo ya en el espíritu. Él veía, él sentía, y por eso le dijo a Jesús, dice el Salmo, lo vuelvo a leer, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, ¿sí? Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Dice, es manso, es piadoso. Guarde mi alma, sálvame, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, ¿sí? Salva a tu siervo, o sea, a su hijo, que en ti confía, ¿sí? En ti confía. Y esas palabras, ¿sí?, son una oración, son un diálogo que está haciendo entre Jesús y Dios. Y ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día, ¿sí? Ten misericordia de mí. Recuerda que en la cruz le dijo también al Señor, a Dios, le habló, le dijo, oh Padre, ten misericordia de mí, ¿sí? Por el padecimiento, por el sufrimiento, porque la carga del pecado, hermano, es dura, ¿sí? Es dura. Échese el pecado usted de un hijo, por ejemplo, écheselo, a ver si no le duele. No se lo eche todo el pecado, todos los pecados no se los eche, échese uno, y ese uno te va a destruir, ¿sí? Te va a destruir. Si tu hijo, por ejemplo, conoces una maldad usted de tu hijo, ¿sí?, tú no lo puedes perdonar, es decir, tú no lo puedes sanar por dentro espiritualmente. Tiene que vivir con ese pecado dentro de ti, ¿sí? El caso de un hijo adicto a la droga, ¿sí? Tú no lo puedes salvar, tú no lo puedes limpiar, tú no le puedes sacar ese pecado. Ese pecado pesa mucho. ¿Qué tal echarse los millones de pecados del mundo? ¿Sí? Como lo hizo el Señor Jesucristo, ya no podía, le pesaba, hermano, ¿sí? Le pesaba ese pecado, hermano. Y por eso ya estaba como sufriendo el Señor. Ten misericordia de mí, oh Jehová Dios, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Estaba triste, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. ¿Qué hacía? Levantar su alma. ¿Qué hace usted ahorita? ¿Qué hago yo ahorita? Levantar mi alma a Dios, ¿sí?
cuando escuchamos la palabra del Señor, levantamos el alma a Dios, porque oramos con el alma, oramos con el espíritu, oramos con sinceridad, porque estamos sufriendo. ¿Sí? Sufrimos, hermano. Hay motivos por qué sufrir, hermano. No por los demás, sino por uno mismo. ¿Sí? Porque hay cosas dentro de nosotros que no podemos superar, hermano. ¿Sí? Y que sabemos que está mal y que no podemos cambiarla. Y aquí Jesús expresaba a Dios. ¿Sí? ¿Quién puede más? Dios, el dueño del universo, el dueño de todo, el dueño de nosotros, el que dice: echa sobre mí las cargas y yo concederé las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios el camino y de lo que Él haga y que Él ponga el querer como el hacer para toda buena obra. ¿Sí? Para toda buena obra. ¿A quién vamos? ¿Sí? ¿A quién vamos? Si no es a nuestro Dios. ¿Sí? Si no es a nuestro Rey. ¿Y a quién fue Jesús? ¿A quién fue Jesús? Pues al Padre. ¿Sí? Porque Él veía los momentos pesados, críticos, y estaba angustiado, estaba agobiado. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Claro que Jesús no estaba en espíritu, no había pecado. Él estaba intercediendo por el pueblo, está intercediendo por nosotros. Y grande es misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego. ¿Sí? Como se le ora a Dios. No se le reza, se le ora. Tú conoces rezos. ¿Sí? Pero aquí es un diálogo, es una oración a Dios, y es la que tiene que expresar usted, la que usted tiene ya que dejar de cambiar el modo de hablar con Dios. Ya usted va en sinceridad, ¿sí? Ya usted con un corazón sincero, abierto a Dios. Escucha, oh Dios, escucha, Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego. ¿Sí? A la voz de mi ruego. Él le hablaba, él le decía, él le exponía situaciones, casos. ¿Sí? El Señor Jesús, y Dios le escucha. Igual que si usted lo hace, pues Dios te va a escuchar. ¿Y cómo va a llegar usted a Dios? ¿Con rezos? No, con un diálogo sincero. ¿Sí? Con un arrepentimiento sincero. Porque a Dios hay que hablarle y Dios escucha. Sí, quien diga que Dios no escucha, pues no conoce la palabra del Señor, mucho menos va a conocer de nuestro Rey. ¿Sí? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ninguno hay como tú entre los dioses. Y usted dirá, pero aquí había muchos dioses. ¿Sí? Entre los hombres quiere decir. No hay ninguno entre los hombres que se asemeje a ti. ¿Sí? Ni hay obras que igualen tus obras. ¿Sí? ¿Qué hombre, qué ser humano puede hacer lo que Dios hace? Ninguno. Ninguno. Ni obras que igualen tus obras, y todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. ¿Sí? ¿Qué nos invita a Dios? A adorarle, hermano. Todas las naciones, hermano, tendrán que doblegar, hermano, sus rodillas. Y hay gente que quiere doblegarse ante Dios, ¿sí? Que quiere arrodillarse. Por eso dice, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús
es el Señor. Jesús es el Salvador. Toda rodilla, no hay excepción, toda rodilla tendrá que doblarse y confesar que Jesús es el Señor. Y glorificarán tu nombre, ¿sí? Glorificarán tu nombre. Glorificar a Dios es expresarse, es lo que hacemos aquí, ¿sí? Es lo que el cantante de la música, de la alabanza, se inspira, es un hombre de Dios, ¿sí? Pero es arrepentido, es purificado, y él graba para Dios, hace para Dios, ¿sí? Le pone su música, su ritmo, y está alabando a Dios, glorificando a Dios. Es una forma de alabar a Dios. Otra forma de alabar a Dios es con todo lo que hacemos, con la honestidad, ¿sí? Con el trabajo lo hacemos bien, trabajamos sin quejarnos, no vamos a robarnos el sueldo a la empresa, sino vamos a producir, porque para eso nos contrataron, ¿sí? Entonces yo alabo a Dios con mi trabajo, alabo a Dios con mi testimonio, porque soy luz en medio de las tinieblas, alabo a Dios en la universidad, en el estudio, porque soy el mejor, porque me esmero, sí, por salir adelante, porque no estoy en las reuniones de huelgas y de comités y de cosas malas, no, sí, porque no estoy alabando a Dios, no estoy brillando en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Entonces, no necesariamente hay que hacer música o cantar música, no, sino que usted lo alaba, ¿sí? En su hogar. Claro, en su hogar usted alaba a Dios. Cuando cocina, cuando se esmera por su hogar, por sus hijos, ¿sí? Todo eso por su esposo, ¿sí? Sus camisas planchadas, su ropa, todo bien, está alabando a Dios. Así le paguen mal. Y el esposo también alaba a Dios, porque con su trabajo y con todo lo que hace, su manera de ser, ¿sí? En el hogar, en su educación y todo ello, está alabando a Dios, está produciendo, está trayendo para su hogar. Porque dice el Señor en la Escritura, el hombre, ¿sí? Que no responde por su hogar, por su esposa, es peor que un impío, ¿sí? Entonces usted no está alabando a Dios, no está glorificando a Dios, no está cumpliéndole a Dios, usted no está viendo por su esposa. Claro que para los jóvenes, ¿no? Porque ya un viejito, hermano, pues, que se va a ir a trabajar, no puede, ¿no? Ya está incapacitado, en fin. Pero hay muchos esposos jóvenes que pueden producir, que pueden portarse bien, y no lo hacen, no laboran, no hacen nada ahí. Entonces, ¿sí? No puede alabar a Dios. Dios no está conforme con eso. Dios no está conforme con eso. ¿Sí? No está conforme con eso. Pues aquí cantamos, alabamos, glorificamos en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia ahí se alaba, empezamos a gozarnos ahí con Dios y cantamos alabaré. Y Cristo rompe las cadenas, y como mi Dios no hay nadie, ¿sí? Todo ello, con todo eso se alaba a Dios, con todo eso se alaba al Señor, con un buen trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera locutor y trabajo en una emisora y me ponen a cantar ahí, a poner música y todo eso, pues yo tengo que hacerlo bien, ¿sí? Yo tengo que atraer a la gente, porque para eso me pagan. Yo tengo que, en la misión donde esté trabajando, tengo que produzca, ¿sí? Que produzca. Entonces, tenemos que producir, tenemos que dar buen testimonio donde estemos, ¿sí? Tenemos que dar buen testimonio en el trabajo, en la empresa, en todo lugar, en toda parte. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, ¿sí? Solo tú eres Dios. Todas las palabras se las decía Jesús, ¿a quién?
Se las decía Jesús a nuestro Dios. Enséñame, oh Dios, Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. ¿Sí? Enséñanos. ¿Quién nos tiene que enseñar? Es Dios. Por eso a Dios le pedimos. ¿Sí? A Dios le pedimos mucho. A Dios le pedimos. Esa es la oración, pedirle a Dios, ayúdame Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, mire que este es el problema, mire que esta es la necesidad. Señor, si el problema es de Él, ¿sí? O más bien si el problema es mío, entonces Dios va a ayudar, Dios va a interceder y Dios va a colaborar con nosotros, porque es lo que Dios quiere, ¿sí? Que nosotros estemos en esa relación, en esa comunión con el Señor, claro que sí, qué bueno. Entonces eso es, bueno, ahí estamos, ya vamos terminando por el día de hoy esta enseñanza, esta predicación, y esperamos que la estén poniendo por obra, claro que sí. Recuerden la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Recuerden los celulares, le estamos enviando muchos saludos a todos ellos, claro que sí, y que sigan intercediendo, que sigan laborando, que seguimos grabando, que seguimos llevando palabra de Dios, claro que sí, a todos los celulares, que Dios les bendiga. Bueno, de esta manera estamos terminando por el día de hoy la enseñanza, la predicación.